Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Ya listos? Pues vamos a ponernos en pie. Será bueno que todos tengan su propio libro para estar anotando. Hay preguntas que se hacen ahí mismo y yo les garantizo en verdad que este libro vive el vivir realmente la doctrina, la enseñanza, el testimonio, la vida de Jesús en nosotros es extraordinario. Es lo mejor que le puede pasar a una persona. Y aquí aprendemos mucho acerca de eso. Y por eso es un libro que necesitan tener, guardar, consultar, cuando estén orando, necesitan saber alguna cosa, tengan alguna duda específica sobre algo, aquí lo pueden encontrar de una forma sencilla, práctica. Por eso es necesario que lo tengan. Pero vamos a comenzar dando gracias al Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de conocerte. Señor, gracias porque sabemos que a través de tu palabra te revelas, nos enseñas, nos ministras, nos ayudas. Y el Espíritu Santo se derrama de tal manera que descubre a nuestros ojos, a nuestro corazón, cosas que jamás pensamos, jamás imaginamos. Y eso es lo que nos da vida. Porque lo que tú hablas en tu palabra de un solo pasaje, hay miles y miles de maneras que tú lo transmites de una forma diferente al corazón de gente. Hoy, Señor, ponemos en tus manos este tiempo, dándote gracias a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues tome su lugar, por favor, y bueno, estamos ya comenzando este capítulo de la palabra. Precisamente vamos a estar hablando acerca de la palabra de Dios. Ya empezamos un poquito, esta es la tercera clase, hablando acerca de la doctrina de Jesús, el por qué necesitamos realmente conocerla, el por qué necesitamos realmente vivirla y el sentido que tiene realmente hacerlo. También hablamos acerca de conocer a Dios, cuánta importancia tiene para el ser humano, hecho, creado a imagen y semejanza de Dios, el conocer verdaderamente a su Creador. Es algo impresionante. Y hoy vamos a ver en este capítulo 2, en la página 15, lo que es un semblante de una forma sencilla y muy rápida también, la importancia de la palabra de Dios, lo que significa realmente la palabra de Dios para nosotros. Antes de la llegada del Señor Jesucristo aquí a la tierra, ya existía palabra. Todo lo que es el Antiguo Testamento había sido ya escrito, ya se había prácticamente terminado. Hacía 400 años antes de Cristo que ya se había terminado el último libro del Antiguo Testamento, el último, que fue precisamente Malaquías, para que más o menos ustedes tengan una idea. Y a esa época de 400 años antes de Cristo, hasta la llegada del Señor Jesucristo, y que se empiezan a narrar y se empiezan a escribir lo que son los evangelios y todo el Nuevo Testamento, se le conoce como la época del silencio, en donde no hubo palabra de parte de Dios. Y esto aparentemente uno puede tener pensamientos encontrados acerca de por qué Dios no lo hizo. Pero hay un porqué muy claro, porque se estaba esperando la llegada del Mesías. El Antiguo Testamento nos habla desde un inicio, mi esposa lo explicó en la primera reunión, cómo el mismo Señor
habla proféticamente y le dice a la serpiente que había engañado al hombre y a la mujer que llegaría el momento en que de la simiente de esa mujer, de la simiente de Eva, iba a aplastarle la cabeza a Satanás. Vendría alguien que aplastaría la cabeza de Satanás. O sea que desde capítulo 3 de Génesis hasta Apocalipsis nos habla de el Señor Jesús. Por eso es tan importante el que podamos entenderlo. Pero cuando se cierra todos los libros del Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo, ahora lo decimos rápido, pero imagínense, una nación escogida por Dios, con todo lo que había revelado Dios de su palabra a profetas, a gente que escribió el Antiguo Testamento, y luego ellos, a su vez, transmitiéndolo a las siguientes generaciones por siglos, y además escribiéndolo correctamente para que no hubiera ninguna tacha, ninguna mancha, y que llegara, pero perfectamente como el original, a los días en donde estaban viviendo. El caso está que se cierra y le llaman el canon o lo que es la cantidad de libros que estaban en el Antiguo Testamento. 400 años no se escribe nada y viene el Mesías, llega el Señor Jesucristo, y a partir de ahí Él, que es el verbo de Dios, la palabra de Dios, que se hizo carne, como dice Juan, y habitó entre nosotros, vino a mostrarnos, a enseñarnos cómo es Dios a nuestro nivel. Él se hizo hombre, tomó forma de hombre de la Virgen María y se hizo un hombre como nosotros y nos mostró a través de su testimonio, a través de su vida, a través de la misma palabra que Él era viviente, todo lo que quería transmitir Dios al hombre. Y desde luego Él lo menciona: yo no vine para hacer a un lado todo lo que ya estaba escrito, yo no vine a abrogar, a quitar todo lo que se ha escrito antes de mí, sino vine a cumplirlo. Y es el único hombre, el Hijo de Dios, que cumplió perfectamente bien toda la escritura, nunca falló, nunca pecó y vino a cumplir plenamente el plan del Padre para salvar a la humanidad. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar acerca de la palabra de Dios, y el primer punto es que Dios nos direcciona hacia el fundamento. Una vez que nosotros tenemos fe para salvación y declaramos: sí, yo necesito a Dios. Yo he llevado una vida disoluta, he llevado una vida triste, he llevado una vida en desgracia, en pecado, en maldad, pero ya no puedo. Mi vida está destrozada como la de todos nosotros estaba antes de recibir al Señor, pero tenemos fe para decir: sí, Señor, yo creo que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Nadie podía pagar por tus pecados sino solamente aquel que estuviera limpio, que no hubiera cometido pecado. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que fue sacrificado en la cruz. Entonces, en ese momento surge fe en nuestro corazón y somos salvos. Ahí tenemos ya una medida de fe para reconocer a Dios y declarar: Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Pero a partir de ese momento, lo que hagas con tu vida ya depende de ti. Y por eso, ahí, como punto número 1, es que Dios mismo nos direcciona o nos apunta hacia el fundamento, hacia lo que es Jesucristo y la palabra. Y dice: en todo debe haber un inicio. En la página 17, un fundamento. Nuestra vida tiene un inicio, como les decía, tiene un inicio. Nuestra vida natural tiene un inicio, nuestra vida espiritual también tiene un inicio. Yo les ponía un ejemplo la semana pasada de que un bebito, por ejemplo, ese bebito hermoso, depende totalmente de sus papás, absolutamente. Imagínense que ahí lo dejan en la silla y se van, y a la media hora llegan y ya no lo encuentran. Porque yo me lo quedo, ¿no?
No, dependen totalmente. El ser humano es la persona más dependiente que hay de todos los seres vivos de este planeta. Y obviamente depende de la mamá, depende del papá, hasta determinada edad, y sigue dependiendo, ¿verdad? Y eso mismo sucede en lo espiritual. Cuando usted nace de nuevo, dice la Escritura, nacemos de nuevo, somos personas que espiritualmente hemos muerto a todo lo anterior, hemos dejado a un lado todo el pecado, porque el Señor nos los quitó, nos perdonó, si es que verdaderamente hemos creído y hemos pedido perdón al Señor. Entonces nacemos. El Señor le dijo a uno de los grandes líderes religiosos de su tiempo, a Nicodemo, dice: mira, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Oye, pero es que ¿cómo crees? ¿Me tengo que volver a meter en el vientre de mi madre y nacer? No, si tienes que nacer del Espíritu. Entonces nacemos espiritualmente, pero nos pasa lo mismo, somos bebés espirituales y dependemos totalmente del Señor y dependemos de la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Que no basta con decirle al Señor: tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, eres el que vino a cambiar mi vida, etcétera. Qué padre, ya nacieron de nuevo, pero son bebés y tienen que estar tomando su lechita y tienen que estar tomando sus papillitas y tienen que empezar a alimentarse con la palabra. Por eso el Señor nos direcciona, dice: ok, ya, tú ya naciste, ahora te voy a direccionar para que vayas comiendo adecuadamente la palabra. Entonces dicen, todo debe haber un inicio, un fundamento. Nuestra vida tiene un inicio, pero debe también tener un fundamento, algo en donde pueda sostenerse firmemente y que nos sostenga siempre. Aún en los momentos de mayor dificultad, Dios nos señala ese fundamento. Y aquí en 1 Corintios 3, versículos del 9 al 11 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, está hablando Pablo, y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. Y conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento. Pablo ya era alguien muy avesado sobre la Escritura, era alguien que ya sabía muchísimo acerca de esto. Dice: pero he puesto el fundamento y otro está edificando encima, pero cada uno mire cómo edifica encima, porque nadie, quiero que lo lea conmigo, que dice: nadie puede poner otro fundamento, el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, el Señor, Dios, nos está direccionando. Tú tienes un fundamento, un inicio, es el Señor Jesucristo, es el Señor Jesús, pero no sabes nada de Él, solamente te enteraste de que es tu Salvador, porque te perdonó, porque te dio la oportunidad de pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz. Dice que tus pecados los echó en el fondo del mar, y cada vez que cometes alguna maldad y vas delante de Él arrepentido, te perdona, te perdona. Dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero quiero decirle algo, cada vez, por ejemplo en mi vida y en la de muchos de ustedes seguramente, hacen menos cosas malas que antes. Es obvio, porque el Señor nos va haciendo crecer, y esas cosas, hábitos que teníamos equivocados, aquellas cosas que eran malas, se van quedando atrás para dar paso a las obras justas que hacen las personas que verdaderamente están caminando con el Señor. Y no es por obras el que usted se salva, ni mucho menos, sino que las obras son el resultado de que usted ha creído, y entonces empieza a caminar diferente. Empieza a dejar atrás las malas palabrotas, empieza a dejar atrás esas cosas que sabe que dañan, amistades equivocadas, la bebida, etcétera. Tantas cosas que seguramente le son estorbo. Entonces, nosotros somos edificio de Dios, un edificio cuyo fundamento es Cristo. Nuestra fe, creencia, forma de vida se desplanta de este fundamento que es Cristo. Esta constituye nuestra vida cristiana. Y ahí viene la explicación de que una vez que hemos aceptado al Señor de todo corazón,
Entonces, punto B, este es nuestro punto de partida. Nuestra vida cristiana no está fundamentada sobre una ideología, sobre predicaciones, reglas, rituales, teorías, libros y filosofías, sino en Jesucristo, en una persona que es Dios, en una persona que es el Hijo de Dios. Ese es nuestro fundamento. No hay religión, no hay filosofías, no hay ideologías, somos cristianos. Y eso porque así se les empezó a nombrar a los cristianos en la primera iglesia. Cuando se juntaban ni siquiera se llamaban cristianos, pero en Antioquía les empezaron a llamar cristianos. Y desde entonces somos cristianos. No somos una religión, pero pertenecemos a Cristo, pertenecemos a un Señor y caminamos con Él y nuestras vidas se transforman y nuestras vidas valen la pena vivirlas y nuestras vidas tienen sentido. Y esa es la gran diferencia. Dice Primera de Pedro 2, y mire qué interesante, acercándose a Él, la piedra viva. Hay una piedra viva que tú tienes que poner como fundamento. Una piedra viva. Y esa piedra viva es el Señor. Él está vivo. Él resucitó de los muertos. Y yo le digo, Señor, yo voy a poner el fundamento de mi vida, que eres tú. Y sobre ese fundamento voy a empezar a edificar todo. Sobre ese fundamento que eres tú, yo voy a empezar a edificar mi matrimonio, voy a empezar a edificar mi vida, voy a empezar a edificar a mi familia, voy a empezar. Y Él me va a ayudar porque Él dice que una vez que llegó al Padre, envió al Espíritu Santo. Y hoy el Espíritu Santo es el que nos habla a nuestro corazón, a nuestro interior, para que sepamos cómo edificar correctamente nuestras vidas. Por eso es que aquí el apóstol Pedro está diciendo, acérquense a Él, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por esto contiene la Escritura, 2 puntos, he aquí, pongo en Sión la piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en Él jamás será avergonzado. El que cree en Él jamás será avergonzado. Entonces, los que hemos creído también somos piedras vivas. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos. La paga del pecado es la muerte, separación absoluta de Dios. La paga del pecado es muerte. Éramos piedras pero muertas. Pero una vez que hemos creído, somos edificio de Dios y somos piedras vivas que se van también conformando en lo que hoy conocemos como esto, como la iglesia universal o el cuerpo de Cristo. Entonces, punto 2, debemos colocarnos sobre el fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? Jesucristo, ¿verdad? Jesús es nuestro fundamento. Él es la piedra principal, escogida, dice, elegida, preciosa. Esa piedra principal es sobre la que nosotros tenemos que edificar, levantando sobre ese fundamento, edificando sobre ese fundamento. Entonces, los creyentes necesitamos ponernos sobre ese fundamento, edificar nuestra vida sobre la piedra, la roca más importante que nos sostendrá todos los días de nuestra vida. Ahora, este punto A es muy importante, por eso les decía que cada uno debe tener su libro, porque dice aquí, el encuentro con Jesús es personal. Yo no puedo hacer nada por ti. Yo te puedo guiar, te puedo presentar, te puedo decir, pero a fin de cuentas, el encuentro con el Señor Jesucristo es personal. Te puedes engañar tú mismo si quieres, pero al Señor no, porque es personal. Yo no te puedo decir que porque oré por ti o porque estuve haciendo una oración para que tus pecados sean perdonados. No, solamente con Él. Y si tú no tienes esa relación personal con Él, pues no tienes nada. No tienes nada. El encuentro es personal con Él. Mis hijos tuvieron que tener un encuentro personal con Él. Mi esposa tuvo que tener un encuentro personal con Él.
todos aquí tenemos un encuentro personal con el Señor. Necesitamos tener cada uno nuestra Biblia. Ahorita van a ver por qué, pero cada uno, para leerla, para que nosotros encontremos aquí, ahora lo vamos a ver más adelante, todo lo que es la belleza, la gracia, la verdad en la vida del Señor Jesús. Y también ayudarnos. Hay ocasiones en que no sabemos cómo, pero a través de esta herramienta en verdad es muy eficaz. Y voy a darles en breve una explicación ya otra vez global a toda la iglesia de cómo hacer esto, que es tan importante para su vida. Un devocional, tiempo con Dios, 20 minutos diarios, leyendo 8, 10, 12 versículos diariamente, analizándolos, reflexionándolos, escribiendo. En fin, esto le ayuda muchísimo a obtener el hábito de la lectura, que no debería ser, porque esto apenas tenemos 8 años y la congregación tiene 35 años. Y antes no había más que esto. Y había que leerla. Y de pasta a pasta, ¿verdad? Y así lo hacíamos. Y decenas de veces yo he leído esta Biblia, en verdad, y es una delicia el que podamos tener realmente la oportunidad de leer la palabra del Señor, porque es lo único que nos hace ponernos bien y edificar correctamente sobre el fundamento. ¿Cuántos quieren edificar bien su vida? A ver, bueno, necesitan buen material, ¿no? O sea, yo soy arquitecto y si usted quiere hacer una casa, el otro día estaba yo platicando ahí con la señora de las tortas, que me fui a echar una torta. Ahí me fui a echar ya ve que yo soy changarrero. Y entonces me fui a echar una torta ahí de planchada, ¿verdad? Y estaba platicando con ella y no sé, y llega una persona que viene a la iglesia, aquí. Y estoy hablando de Atlisco. ¡Pastor! Y la otra señora ni sabía que era yo pastor, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Y estaba comprando también sus tortas y no sé qué. Y entonces dice, entonces usted es pastor, sí. ¿Y su esposa? No, mi esposa es Minuti. Sí, entonces hija de José Luis. Digo, no, es hermana de José Luis. Entonces su papá era don José Luis. Así es. Pues fue el que me vendió la casa. Fíjese. ¿Cuál casa? Pues la que está enfrente de la suya. Fíjese, yo la hice. Yo se la arreglé. Dice, pues con razón, dice, no tiene una sola gotera. Ándele, le digo, ándele. ¿Cómo que no? Le digo, si las cosas bien hechas no admiten reclamación, ¿verdad? Y ahí empezamos a platicar, ¿no? De todo esto, ¿no? Y le decía yo, no, mire, tenemos esto. Y platicando acerca de la bendición de Dios. Yo estuve acá, pero llegó el momento en que tuve que tomar una decisión en mi vida para seguir a Cristo. Y yo sé que como arquitecto, si no quieres que te reclamen, pues haz bien las cosas. Si tú estás haciendo un trabajo, hazlo bien para que nadie diga nada. De veras, si vas a dar algo de comer que esté bueno, no sé, que les dé chuchuchu, ¿verdad? El caso es que debemos hacer las cosas bien. Y en este caso, en el caso espiritual, ya está la piedra viva. Ya la tienes, ya creíste, ya la tienes. Ahora edifica encima de ella, edifica sobre ese fundamento. El encuentro es personal. Juan 21 dice, así que al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Él estaba abogando por Juan, que ahí los iba persiguiendo. Y entonces el Señor le dice, Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene esto que ver contigo? Tú sígueme. Como diciendo, algunas veces tú dirás, oye, ¿qué será de Ramón? ¿A ti qué te importa? Tú sígueme a mí, que es lo importante. Él vendrá, tendrá su tiempo. A lo mejor tú lo traes a los pies de Cristo, pero ahorita sígueme. Ahorita sígueme. Y eso es lo que debemos hacer. Entonces mucha gente a nuestro alrededor, incluyendo amigos y parientes, le preguntan al Señor, ¿y qué de estos? Pero por la respuesta que da Jesús en esta escritura, nos damos cuenta que el llamado es personal. El encuentro tiene que ser personal con Jesús. Ni siquiera puedes obligar a tus hijos. Ni siquiera les puedes decir, no crees porque crees. No. El encuentro es personal.
Pero si ellos ven que hay un cambio en ti, que vas en serio, que las cosas se están arreglando, que hay orden, que se está edificando correctamente, ellos lo ven y dicen, yo también. Y vienen a los pies de Cristo. Entonces, punto A, el encuentro con Jesús es personal. Punto B, Dios el Padre nos revela a Jesucristo. Mateo 16, versículo 13. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Les dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que yo o que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense qué respuesta. Entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto es lo que el Señor desea, que cuando tú abras la Escritura y encuentres algo, seas bienaventurado. Porque Dios te habló. Es que Dios me dijo, wow, esto es para mí. Yo nunca había pensado, pero esto lo está hablando para mi familia. Esto lo está hablando para mi persona. Y entonces es personal. Y revelar quiere decir quitar la cubierta, manifestar o descubrir lo secreto, o manifestar a la humanidad los misterios. No son misterios, no son misteriosos, pero así se llama, misterios de Dios. El manifestar realmente esto. Entonces solo Dios Padre conoce los misterios de todo y Él quiere revelarnos cosas para que podamos ver y conocer a Jesús. Porque sin Jesús no tenemos oportunidad de salvación. No tenemos oportunidad de nada, de nada, de nada. Aun cuando seamos creyentes y digamos, sí, yo creo en Dios, sí, Dios, qué bueno es Dios y qué bueno. Pero si tú no tienes un encuentro personal con Jesús y lo aceptas en tu corazón y empiezas a edificar tu vida sobre Él, sobre sus enseñanzas, sobre su testimonio, sobre su vida, entonces no tienes nada. Por eso el Padre nos está revelando. Por eso el Espíritu Santo llegó para que nos revele al Señor. Entonces, punto C, necesita haber un reconocimiento personal. Cuando el Padre nos revela a Jesucristo, es nuestra decisión aceptar y reconocer la luz o seguir en tinieblas. No hay más. O sea, tú puedes tener el anuncio, recibir lo que sea, pero tú decides. Es una decisión. Pero junto con la decisión, inmediatamente entra la fe. Sí, decido que yo quiero cambiar mi vida y creo que Jesús es suficiente para que yo pueda cambiarla. Y viene así, esa es la idea. Entonces, aceptas al Señor, aceptar al Señor es una cosa, pero reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, como el Dios único y verdadero, todos los días es otra. Pedro confesó lo que estaba reconociendo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso se lo había revelado el Padre. Ahora mire lo que dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Entonces es bien importante. Y aquí en este último punto nos está diciendo arena o roca. ¿Dónde quieres edificar? Arena o roca, tú decides. Entonces hay tres puntos importantes. El primero es que Dios nos está direccionando, Él nos está llevando hacia el fundamento. El número dos, no debemos colocarnos sobre el fundamento, pero ese fundamento ya vimos que es una piedra preciosa. Pero aquí nos pone un ejemplo, arena o roca. Entonces, ¿qué sucede? Que en la vida siempre estaremos en conflicto, ya que el enemigo del hombre, el diablo, siempre tratará de alejarnos de Jesús.
y procurará por todos los medios a su alcance de que no le conozcamos, que no le sigamos, que no creamos en Él. Esto constituye un gran conflicto espiritual. Pero si nosotros nos colocamos sobre el fundamento firme de Jesús, quien es la piedra principal, la roca firme de nuestra salvación y la vida misma, entonces obtendremos la victoria. Porque el Señor es mi roca firme, porque el Señor es mi refugio, porque el Señor es el único Dios verdadero. Y entonces nosotros inmediatamente decidimos. Y esto es parte del proceso que llevamos toda nuestra vida. Es un proceso en donde vamos caminando, caminando y vamos edificando, edificando. Pero ya sabemos que tenemos que edificar sobre el Señor Jesús. Y esto nos habla del Señor Jesús, la palabra. Entonces dice aquí, oír y hacer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero no se derrumbó, porque se había fundado sobre la peña. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó y fue grande su ruina. Entonces, oír y hacer. Si Dios está hablando algo y te lo está diciendo al corazón, te lo está diciendo en la mente, está pasando por tu mente, por tu razonamiento, baja tu corazón. ¿Sabes qué? Tú decides. Tú decides si lo haces o no lo haces. Si quieres en verdad seguir con Él o no. Por eso dice el versículo B, el inciso B, pero cada uno mire cómo edifica encima. La responsabilidad es mía. La responsabilidad es personal también. Puedo ser salvo, haber empezado una nueva vida en Cristo, pero mi futuro dependerá de mí mismo, de mi relación con Jesús. Así que la responsabilidad es solo mía. Así que no le eches la culpa ni a tu suegra, ni a tu esposa, ni al diablo, ni a nadie. La responsabilidad es tuya, es personal, nada más. Primera de Corintios 3:10, conforme a la gracia, ya lo oímos, cada uno mire cómo edifica encima. Cuando nos damos cuenta del gran valor de nuestra salvación y de la nueva vida que Dios nos está dando, nos convertimos en deudores de Dios y Él por su inmensa gracia nos salvó. Soy responsable de lo que hago con mi vida. Y esto es algo que hace, cuando realmente lo tomamos en serio, que nos agarremos con todas nuestras fuerzas al Señor y a su palabra. Cuando yo me convertí hace 36 años, casi 36 años, yo sabía que era Dios. Y ahí no había más que de dos. O te quedas viviendo en el mundo sabiendo que vas a seguir mal, sabiendo que vas a tener una vida toda desdichada, desgraciada, cometiendo errores, haciendo pecados, etcétera, horribles, o decides por el Señor, pero cuando decides por el Señor es para siempre, no es momentáneo. Es cuando dices, me tengo que agarrar. O sea, yo soy salvo, soy perdonado, pero yo me agarro de Él y no lo suelto. Y entonces yo empiezo a conocerle y empiezo a leer. Y yo les aconsejo que empiecen a leer los evangelios para que conozcan más y más de Jesús. Y empiecen a leer y que se les vaya revelando más y más el Señor. Que estén viendo realmente la naturaleza, la esencia misma del Señor, que se va impregnando a nosotros, que vamos teniendo en nuestra propia vida. Entonces se agarra uno. Una vez que decidiste por Jesús, o te agarras fuerte de Él, o de plano ahí te ves. Porque no hay de otra. No puedes estar a medias. Por eso dices, arena o roca. No hay más que de dos. Si quieres edificar tu vida bien, cógete.
cimenta, edifica todo sobre la roca. Juan, Dios le dio la revelación del verbo, de la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era la palabra. La palabra era Dios, y el verbo y la palabra estaba con Dios. Pero lo que sigue es lo que es bien importante en Juan 1:1, porque en el versículo 2 nos dice esto: la palabra era en el principio con Dios. Pero fíjese, versículo 3: todas las cosas fueron hechas por medio de ella. Todas las cosas. Tú te vas a Génesis, número 1, versículo 1, Génesis 1, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Y así puede estar nuestras vidas. Así, o así estarían, o así estaban. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta es la condición de la humanidad hoy en día. Así es. Pero ¿qué sucede? Versículo 4. Entonces, ¿qué dice? Dijo Dios con su palabra. Entonces dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y Dios vio que la luz era buena. Versículo 6. Entonces dijo Dios otra vez: haya una bóveda en medio de las aguas. Y así dijo Dios. Y es lo mismo que está diciendo Juan aquí. Dice en el versículo 3 de Juan, capítulo 1: todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba en tinieblas la tierra, estaba abandonada, vacía, sin orden. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué sucedió? Fue la luz y las tinieblas desaparecieron. Eso mismo sucede en tu vida. Cuando tú recibes a Cristo, cuando sabemos que Cristo es la palabra viviente de Dios y que nos está hablando, nada más es: dijo Dios. El centurión romano que tenía a uno de sus siervos enfermo y lo quería mucho, se encuentra con Jesús. Había oído de él y entonces le dice: oye, fíjate que tengo un siervo enfermo. Y entonces el Señor le dice: sí, no te preocupes, ahí iré a visitarlo. Dice: no, Señor, yo no soy ni siquiera digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra. Y le contesta el Señor: no te preocupes, cuando llegues a tu casa ya estarás sano. Y le dice a todos los que oyeron: nunca he visto en todo Israel, ni aún en el pueblo de Dios, porque ellos eran romanos, ese centurión, tanta fe. ¿En qué? En la palabra viviente. Di la palabra. Di la palabra. Di la palabra, la tienes aquí a la mano. Lee la palabra, ora sobre la palabra, pide sobre la palabra. Tú dices, y ahora me cumples. Bueno, no tanto, ¿no? Pero tú dices, ¿verdad? Tú dices esto y yo oro sobre esto, porque aquí tu palabra es verdad. Y dijo Dios, y dice: todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Cristo estaba ahí. Cuando crearon todas esas cosas estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque dice: hagamos los tres al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fíjense la importancia que tiene la palabra. Tú puedes encontrar aquí miles de promesas
de Dios para tu vida. Miles de promesas en donde, como te digo, si has creído, pues agárrate como de un clavo, ¿verdad? Ardiendo, y no lo muevas y no lo dejes, porque esto es lo que va a hacer que tu vida sea una vida extraordinaria, una vida como nunca pensaste vivirla. Agárrate de ella, porque es la palabra, es la palabra, es la roca, es el Señor, es Jesús, es la luz, es todo. Entonces la nueva vida que Dios nos da, nos convertimos en deudores de Dios, pero Él por su inmensa gracia nos salva. Pero yo soy responsable de lo que hago con mi vida. Nadie puede estarle echando la culpa a Dios o estarle echando la culpa a otro. Tú eres responsable. Ya Él nos dejó todo. Él ya hizo todo. Ya nada más depende de ti y de mí. Nada más. Y vamos a concluir con las preguntas para que usted escriba también ahí. ¿Quién es nuestro fundamento? Bueno, pues póngale ahí, el Señor Jesucristo. No hay otro fundamento. O sea que no es Amistad de Puebla, no es una iglesia, no es una persona, un predicador, no es un conferencista, no es un ideólogo, es Jesucristo. Es Jesucristo. Él es nuestro fundamento. Él es la piedra principal. Y luego dice el 2, nuestra vida cristiana está fundamentada ¿en qué? Táchele lo que no es. Ideologías no, predicaciones no, reglas no, rituales no, teorías no, libros no, filosofías no. Pero le pone una paloma ahí, ¿verdad? Jesucristo. Una persona que es Él. Y por eso necesito tener una relación personal con el Señor. Número 3, ¿qué es revelar? Aquí lo tienen, quitar la cubierta. Hay cosas que cuando no hemos creído en el Señor y no surge fe en nuestra propia vida, nos pasan desapercibidas. Yo recuerdo que más o menos a los 12 años, 13 años por ahí, leía la escritura, pero la leía yo como algo interesante, ¿no? Sobre todo el Nuevo Testamento, pero no se me quedaba nada. Nada. Estaba tapado completamente. ¿Por qué? Porque necesitamos primeramente recibir el perdón, recibir a Jesucristo, que el Espíritu Santo venga a morar en mí, porque dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual mora en ustedes, dice Pablo. Y una vez que está ahí, se revela. Entonces tú lees algo y dices, wow, no me había dado cuenta, pero qué hermoso dice esto. Esto es para mí. Entonces eso quiere decir que te destapa el coco, pues te destapa la cubierta, te quita las telarañas, te descubre lo que jamás hubieras tú podido descubrir de otra manera que no fuera a través de la revelación que viene a tu vida por el Espíritu. Entonces es destapar, quitar la cubierta, manifestar o descubrir lo ignorado o secreto. ¿Está bien? Punto 4. ¿Quién es el que edifica sobre la roca? ¿Tiene un nombre? El hombre prudente. Exactamente. El que edifica sobre la roca es el hombre prudente. Entonces, fíjense, la palabra no es algo, ni tampoco el creer en el Señor, que nos convierte en fanáticos, que vamos a hacer las cosas a rajatabla, a como y no somos fanáticos, razonamos, entendemos, baja a nuestro corazón, al espíritu, se asimila. Y una vez que ya está ahí y tú estás totalmente ya compenetrado y convencido, entonces tú ya puedes actuar sobre ella. Porque no es nada más cree, porque sí. No, espérate. Así no se vale. Se tiene que entender. Y por eso te dice,
Eres un hombre prudente. Prudente. Tienes que ser prudente. Piénsale y toma la decisión. Piénsale y toma la decisión. Si Dios te revela algo, piénsalo y toma tu decisión. Y así es toda la vida. Pero cada vez vamos tomando decisiones correctas, más que incorrectas. Y vamos tomando, somos necios, algunos rebeldes, etcétera, que de repente nos resistimos, ¿verdad? Pero la verdad, si nos mantenemos aquí, Dios nos va llevando. Por eso, como punto número 1, les decía que Dios nos direcciona. Dios nos va direccionando, nos va llevando hacia el fundamento que es Jesucristo. Luego nosotros tenemos que edificar sobre ese fundamento y tomar decisiones. ¿Arena o roca? ¿Dónde quieres edificar tu vida? En la roca. Y la roca es el Señor Jesucristo. Así que, pues nos vemos la próxima semana. Y no se olviden, adquiera su libro. Es personal. Usted le puede poner ahí cosas y no se lo deje ver a su mujer, ¿eh? No. Ni se vale copiar, ¿eh? No le copie. Cada quien. Bueno, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Expande.